A los 13 años me culparon de un robo que no cometí y me castigaron todo el verano sin hacer una sola pregunta. 3 días después, un simple estado bancario expuso a mi hermano y derrumbó para siempre su imagen de niño perfecto. Me llamo Tomás, y crecí en una casa donde mi hermano mayor, Matías, era el centro absoluto de todo. En los ojos de mis padres, él era el sol, la luna y cada estrella del cielo. Yo, en cambio, apenas existía como un ruido de fondo. Matías tenía 17 años en ese entonces. 4 años más que yo. Era la estrella del equipo de fútbol del colegio, alumno destacado, siempre con las mejores notas. El tipo de chico del que los profesores hablaban en correos elogiosos, usando frases como material de liderazgo o ejemplo para los demás. Yo no era un desastre, pero tampoco destacaba. No era brillante, ni problemático. Simplemente estaba ahí. Y ese era el problema. Para mi familia, no valía la pena notar mi presencia a menos que algo saliera mal. Vivíamos en un vecindario suburbano típico de Carolina del Norte. Mi padre trabajaba en el sector bancario y mi madre manejaba un pequeño negocio en línea desde casa. Desde afuera, parecíamos la familia perfecta de clase media, fotos de vacaciones bien coordinadas, pijamas navideñas a juego, sonrisas ensayadas para las redes sociales. Pero puertas adentro, todo giraba alrededor de mantener una imagen impecable, sobre todo cuando se trataba de Matías. Él no podía equivocarse jamás. Si sacaba una mala nota, la culpa era del profesor. Si rompía el toque de queda, era porque estaba ayudando a un amigo. Si algo desaparecía en la casa, no hacía falta investigar demasiado para saber a quién iban a señalar. Yo ya estaba acostumbrado a ser la segunda opción. A ser olvidado, pasado por alto, descartado sin explicación. De niño no me afectaba demasiado. Tenía mis videojuegos, mi cuaderno de dibujos y, de vez en cuando, visitas a casa de mi tía, que para mí eran un verdadero refugio. Pero a los 13 años empecé a notar el desequilibrio con claridad. La forma en que el rostro de mi padre se iluminaba cuando Matías entraba a una habitación. Como mi madre preguntaba con detalle por el día de él, pero olvidaba por completo que yo tenía una prueba de matemáticas. Y lo peor de todo, Matías lo sabía. Sabía que lo trataban como a la realeza y se apoyaba en eso sin pudor. Aún así, yo lo intentaba. Mantenía mi cuarto ordenado, cumplía las reglas, no levantaba la voz. Nunca respondía mal. Incluso cuando Matías se burlaba de mí o tomaba mis cosas sin permiso, me repetía en silencio que todo se equilibraría con el tiempo, que algún día alguien se daría cuenta. Pero ese día no llegó. Todo cambió un martes cualquiera de julio. Era pleno verano, un calor sofocante. Ese año no hubo vacaciones. Mi padre estaba absorbido por un proyecto laboral y mi madre enfocada en lanzar una nueva línea de productos, así que todos nos quedamos en casa, incluido Matías. Esa mañana me desperté sobresaltado por los golpes furiosos de mi madre en la puerta de mi habitación, como si la casa estuviera en llamas. «Tomás, baja ahora mismo», gritó. Salí de la cama aturdido, todavía en pijama, con el corazón acelerado. Cuando llegué a la cocina, ella ya estaba ahí, visiblemente alterada. Matías estaba sentado en la isla central, brazos cruzados, con esa sonrisa arrogante que usaba cuando sabía algo que yo no. Mi padre permanecía junto al refrigerador, sosteniendo una hoja impresa que parecía un estado bancario. «¿Qué es esto?», me espetó mi madre, empujándome un recibo frente al rostro. Parpadeé, confundido. Era un cargo de $182.34 en una tienda local de electrónica. «¿Quieres explicarme esta compra hecha con la tarjeta de tu padre?». No entendía nada. «¿Qué?». «Yo no». «No mientas», interrumpió Matías. «Te vi ayer mirando audífonos por internet. No finjas que no estabas planeando algo». Me quedé mirándolo, atónito. No había comprado nada, pero ya no importaba. La expresión de mi madre se endureció. «No te hagas el tonto, Tomás. Sabemos que fuiste tú». La tarjeta estaba en el cajón de la cocina. Esta mañana ya no estaba. Intenté hablar, pero ella levantó la mano. «Suficiente. Estás castigado. Sin dispositivos electrónicos, sin salir de casa. Y da gracias de que no llamemos a la tienda para pedir las grabaciones». Sentí un nudo en el pecho. «No hice nada, ¿por qué no preguntan?». «¿Quieres empeorar las cosas?», me cortó mi padre con un tono seco, poco habitual en él. «No vuelvas a usar mis tarjetas, ¿quedó claro?». Miré a los tres. Mi madre furiosa. Mi padre decepcionado. Matías conteniendo una risa. En ese momento algo se quebró dentro de mí. No era una conversación. Era una condena. No me estaban escuchando. No necesitaban pruebas. Yo ya era culpable por defecto. Así pasé el resto del verano castigado. Sin teléfono, sin consola, sin televisión a menos que ellos la estuvieran viendo. Me dijeron que podía leer, limpiar y reflexionar.
Apenas salía de mi habitación para comer, y cada vez se sentía como cruzar territorio enemigo. Matías pasaba por el pasillo tarareando canciones de victoria del equipo de fútbol. A veces se inclinaba y susurraba. Espero que esos audífonos hayan valido la pena. Yo quería gritar, romper algo, pero no lo hice. Solo aguanté. 3 días después apareció mi tía Javiera. Era la hermana menor de mi madre, pero no podían ser más distintas. Javiera era directa, sarcástica, inteligente. Trabajaba en ciberseguridad para una empresa tecnológica y siempre traía gadgets interesantes o datos curiosos. Y, lo más importante, me escuchaba de verdad. Era la única adulta en la que confiaba. Cuando se enteró de que estaba castigado, arqueó una ceja. ¿Qué hiciste? ¿Asaltaste un banco? Solté una risa vacía y no respondí. Ella miró a mi madre, que se lanzó a contar toda la historia, la tarjeta desaparecida, el cargo, lo responsable que había sido Matías. Pero Javiera no parecía convencida. ¿Qué tienda fue?, preguntó. Electroup, la de la avenida Men, respondió mi madre. Javiera asintió despacio. ¿Tienen el recibo? Mi padre le entregó el estado de cuenta impreso. Ella lo revisó con atención, frunciendo el ceño. ¿Puedo comprobar algo? Fue la primera vez que alguien en esa casa mostró una mínima duda. Mi madre cruzó los brazos. ¿Para qué? Quiero ver la hora exacta de la compra. Tal vez haya cámaras. ¿Por qué?, preguntó Matías, con la voz un poco más tensa de lo normal. Javiera lo observó un segundo más de lo necesario. Curiosidad. Se fue poco después, pero su expresión no se me borró de la mente. No era simple curiosidad. Era sospecha. Y por primera vez en días, sentí una chispa diminuta de esperanza. Porque si Javiera dudaba, tal vez haría algo al respecto. No la volví a ver hasta la mañana siguiente. Llegó sin avisar, con un PDF impreso y su tableta en la mano. Mi madre parecía molesta, pero Javiera entró como si nada. Hola, me dijo, como si fuera un día normal. Luego se giró hacia mi padre. La discusión empezó con una pregunta que, en apariencia, parecía inofensiva. Dijiste que el cargo se había hecho el lunes, ¿verdad?, preguntó ella con calma. Sí, respondió él sin dudar. Rocío sonrió levemente. No era una sonrisa amable, sino una de esas que aparecen cuando alguien ya sabe la verdad. Curioso, dijo, porque el cargo recién se procesó el martes a las 3:46 de la tarde. Y hay algo más. ElectroHub tiene un sistema de seguridad bastante completo. Registran cada transacción con la identificación del titular de la tarjeta y conservan las grabaciones de las cámaras durante 10 días. Mi madre se tensó de inmediato. ¿Qué estás insinuando?, preguntó, con la voz rígida. Javiera dejó el iPad sobre la mesa de la cocina, con un movimiento lento y deliberado. Estoy diciendo que la persona que usó esa tarjeta mide aproximadamente 1,80 m y llevaba puesta una sudadera del equipo de fútbol del colegio. Así que, a menos que Tomás haya crecido de golpe y se haya puesto la ropa de Matías, la explicación es bastante clara. Mi padre se quedó paralizado, como si alguien le hubiera dado una bofetada. Mi madre abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. ¿Y Matías? Matías no estaba en la habitación. Javiera tocó la pantalla otra vez. ¿Quieren ver el vídeo? Y fue ahí cuando todo cambió. No se resolvió nada, no todavía. Porque Matías había desaparecido. Y lo que vino después fue algo que ninguno de nosotros esperaba. Mis padres guardaron silencio mientras Javiera les mostraba las imágenes. No había mucho que pudieran decir. El vídeo no era borroso ni confuso. Era claro, nítido, con fecha y hora perfectamente visibles. Ahí estaba Matías, con toda su seguridad de estrella del equipo, entrando a ElectroHub con la tarjeta de mi padre en la mano y saliendo minutos después con unos audífonos gamer nuevos, un par de parlantes Bluetooth y una bebida. Incluso le hizo un gesto al cajero al salir, como si nada. Yo observaba desde el pasillo, fuera de su campo visual. El corazón me latía con fuerza. Cualquiera pensaría que me sentiría aliviado, reivindicado. Pero no fue así. Me sentí vacío. Porque en ese instante entendí que el problema no era que no me creyeran. Era que nunca quisieron hacerlo. La verdad estaba frente a ellos, clara, incómoda, imposible de negar. Y aún así, no hubo disculpas. No hubo reconocimiento del error. Mis padres se quedaron ahí, incómodos, moviéndose de un lado a otro como niños atrapados copiando en un examen. Javiera, con toda la paciencia que le quedaba, intentó romper el silencio. Bueno, ¿alguien quiere decirle algo a Tomás? Nada. Mi padre carraspeó. Nos ocuparemos de Matías. Javiera arqueó una ceja. Eso no fue lo que pregunté. Mi madre, visiblemente irritada, respondió. No sabíamos, Javiera. Actuamos con la información que teníamos. Javiera cruzó los brazos. No. Actuaron con lo que Matías les dijo.
Ni una sola vez le pidieron a Tomás su versión. Silencio absoluto. Entré en la cocina. Mi voz fue baja, pero firme. ¿Entonces, sigo castigado? Mi madre hizo una mueca, como si hubiera probado algo ácido. Lo hablaremos. Eso fue todo. No un lo siento. No un nos equivocamos. No un vamos a arreglarlo. Solo lo hablaremos. Como si yo fuera una molestia menor. Como si que Matías robara y me culpara fuera solo un pequeño inconveniente. Javiera los miró incrédula. ¿Hablan en serio? Mi padre se pasó la mano por la cara. Ha sido una semana larga. Yo debería haber gritado. Debería haber golpeado algo. Pero no lo hice. Me di la vuelta y me fui. Esa noche me quedé despierto mirando el techo. La injusticia me quemaba por dentro. No era solo la acusación falsa. Era ver, una vez más, cómo Matías salía ileso. Podía mentir, engañar, robar, y aún así mantener intacta su imagen. Yo siempre era el que pagaba las consecuencias. A partir de ese momento empecé a observar más. Y lo que vi solo empeoró las cosas. Matías no recibió ningún castigo. Ninguno. Al día siguiente apareció en casa con unos botines nuevos y esa sonrisa arrogante de siempre. No me dijo nada. Ni disculpas ni explicaciones. Mis padres no volvieron a mencionar el tema. Nunca me pidieron perdón. Nunca levantaron oficialmente el castigo. Simplemente dejé de cumplirlo, y nadie dijo nada. 3 días después, escuché a mis padres hablar en la cocina. No podemos hacer un escándalo por esto, decía mi padre. Si el colegio se entera de que Matías estuvo robando. No se van a enterar, respondió mi madre rápidamente. Ya lo manejamos. Nadie más necesita saberlo. Javiera lo sabe, y no dirá nada. Es familia. Me quedé inmóvil en el pasillo. No me estaban protegiendo a mí. Estaban protegiendo la imagen de Matías. Ahí algo dentro de mí se rompió. Dejé de intentar agradarles. Dejé de esperar que algún día me vieran. En lugar de eso, empecé a observar en silencio. A escuchar. A identificar patrones. No solo con Matías, sino con todo. Como mi padre manejaba las cuentas. Como mi madre llevaba su pequeño negocio. ¿Qué se le permitía a Matías y qué se esperaba de mí? Cuando comenzó el nuevo ciclo escolar en agosto, ya tenía un cuaderno. No era un diario. Era un registro. Hechos, fechas, frases textuales, comportamientos repetidos. Aún no sabía qué iba a hacer con todo eso, pero sabía que lo necesitaría. En el colegio, la situación tampoco mejoró. Matías se aseguró de contar su versión antes de que yo pudiera defenderme. Según él, me había descubierto usando la tarjeta de nuestro padre y decidió manejarlo en privado. Les dijo a todos que él había asumido la culpa para protegerme. Que era el héroe. Y le creyeron. Perdí amigos. La gente empezó a mirarme raro. Algunos profesores dejaron de prestarme atención, como si ya me hubieran etiquetado como el problema. La historia se consolidó. Y Matías prosperó. Ahora era capitán del equipo. Tenía su propio coche. Yo, en cambio, era invisible. Si intentaba hablar, me decían que no causara drama. Incluso Javiera empezó a tomar distancia. Creo que sintió que ya había hecho lo que podía y que nada cambió. Tenía su propia vida. A veces me escribía, pero ya no era lo mismo. Así que aprendí a moverme en las sombras. No por miedo, sino por estrategia. Empecé a notar con qué facilidad Matías mentía. Sobre cosas pequeñas y grandes. Se jactaba de copiar en exámenes, de escaparse por las noches, incluso de haber forzado un casillero. Mostraba capturas de pantalla de mensajes con varias chicas al mismo tiempo. Yo no decía nada. Pero guardaba todo. Y a mediados de septiembre, vi algo que no debía. Pasaba por el garaje cuando escuché la voz de Matías por la puerta lateral abierta. Estaba al teléfono, caminando de un lado a otro. No, te dije que lo mandaras por PayPal. No uses el Venmo de mamá otra vez, ella revisa eso. Sí, también tengo el otro frasco. Nos vemos el viernes antes del entrenamiento. Pastillas. Sentí un nudo en el estómago. Me escondí justo a tiempo cuando salió, sin verme. Esperé a que se fuera y luego entré al garaje en silencio. Había un cajón con cerradura en el viejo banco de herramientas de mi padre, en el garaje. Siempre había estado ahí, oxidado en las esquinas, con marcas de años de uso que nadie se había molestado en limpiar. Yo no tenía la llave, pero sabía exactamente dónde encontrarla. Matías guardaba una, pegada con cinta debajo de una esquina del cajón de su mesa de noche. Lo había visto usarla una vez, sin cuidado alguno, para abrir el mueble donde mi padre escondía el alcohol. En ese momento no le di importancia, pero ahora esa imagen volvía con una claridad incómoda. Esperé. No fue un impulso. Fue una decisión. Aguanté hasta que Matías salió esa noche, seguro de sí mismo,
como siempre, sin pensar que alguien pudiera estar observándolo. Cuando supe que no regresaría pronto, entré en su habitación con pasos lentos, casi calculados. Levanté el cajón, despegué la cinta con cuidado y tomé la llave. Sentí una mezcla extraña de nervios y determinación. No era culpa. Era algo más frío. Bajé al garaje y abrí el cajón del banco de herramientas. Dentro encontré 2 bolsas pequeñas. En una había dinero en efectivo, billetes doblados sin orden, como si hubieran sido guardados a las apuradas. No era una fortuna, pero tampoco era algo que pudiera justificarse fácilmente. En la otra bolsa había pastillas. Varias. De distintos colores. No sabía qué eran exactamente, ni quise saberlo en ese momento. Lo único que entendí fue que Matías ya no solo mentía, manipulaba o robaba pequeñas cosas. Había cruzado una línea más peligrosa. Estaba metido en algo serio. Y lo más perturbador fue darme cuenta de que, si mis padres llegaban a descubrirlo, probablemente encontrarían la forma de convertirlo en mi problema. Ya había pasado antes. Siempre pasaba así. No tomé nada. No ese día. Cerré el cajón, volví a poner la cerradura y dejé todo exactamente como lo había encontrado. Regresé la llave a su sitio. Pero ya no era el mismo. Esa misma noche, abrí mi cuaderno y añadí una nueva sección, marcada con una pestaña roja. Hasta entonces, mis notas habían sido defensivas, casi desesperadas. Ahora ya no se trataba solo de protegerme. Se trataba de documentar, de ordenar, de construir un caso. Y una vez que empecé a observar de verdad, todo empezó a encajar. Descubrí que Matías había creado una cuenta de correo falsa para hacerse pasar por mi padre y autorizar entregas tardías de trabajos escolares. No era algo improvisado. Estaba bien hecho. Firmas copiadas, respuestas automáticas, incluso horarios coherentes. Encontré una foto vieja en uno de sus teléfonos antiguos donde aparecía rayando el auto de alguien en el estacionamiento de la escuela. Era el mismo chico que le había ganado una nominación al consejo estudiantil el año anterior. No fue un accidente. La imagen lo dejaba claro. También encontré una memoria USB escondida, etiquetada con un simple no abrir. Dentro había capturas de pantalla, conversaciones privadas, mensajes fuera de contexto, registros cuidadosamente guardados. Material suficiente para arruinarle la reputación a cualquiera si salía a la luz. Pero aún con todo eso, el verdadero quiebre no llegó con las pruebas. Llegó la noche del cumpleaños de mi padre. Fuimos a cenar a un restaurante, solo los 4. El ambiente era ruidoso, pero en nuestra mesa todo giraba alrededor de Matías. Mi padre bebía vino y repetía al camarero que era un día especial, mientras Matías hablaba sin parar de un cazatalentos que había ido a verlo jugar fútbol. Yo apenas tocaba mi comida, removiéndola con el tenedor, sintiendo como la escena se repetía una vez más. En un momento, mi padre levantó la copa. Por nuestro futuro, por nuestro orgullo, por nuestro legado, dijo, mirando directamente a Matías. Matías sonrió, acostumbrado a ese lugar. Mi madre lo observaba con una expresión que mezclaba orgullo y alivio, como si todo estuviera en orden simplemente porque él existía. Y Tomás, añadió mi padre después, casi como si lo recordara tarde. También estamos orgullosos de ti, hijo. Solo mantente en el camino correcto. Mantente en el camino correcto. Como si yo fuera una amenaza latente. Como si Matías no estuviera sentado ahí mismo con contactos de vendedores en su teléfono y pastillas escondidas en nuestro propio garaje. No dije nada. No esa noche. Pero algo se acomodó dentro de mí. No fue rabia. No fue tristeza. Fue claridad. Entendí que no iba a convencerlos. Que no importaba cuánto explicara o cuántas veces intentara ser perfecto. No iban a ver lo que no querían ver. Así que decidí que no iba a esperar más. Iba a mostrarles la verdad. Toda. De una sola vez. Y cuando lo hiciera, no habría marcha atrás. Si esa cena fue el punto de quiebre, lo que vino después fue un derrumbe silencioso. No de la familia, todavía no, sino de mi idea de pertenecer a ella. Al llegar a casa, no discutí con nadie. No grité. No reclamé. Subí a mi habitación, cerré la puerta y me senté en el suelo durante más de una hora. Miré la pared, el piso, mis manos. Las palabras se repetían en mi cabeza como un eco constante, mantente en el camino correcto. De verdad creían que el problema era yo. Incluso sabiendo todas las mentiras de Matías. Incluso después de que Javiera les mostrara pruebas claras de sus robos. Incluso después de meses de silencio, de cuidado extremo, de caminar sobre cáscaras de huevo. Nada de eso importó. Yo seguía siendo el hijo que había que vigilar. Y Matías, el hijo intocable. Ese golpe fue el más duro. No estaba luchando por atención. Era invisible. Y ser invisible dentro de tu propia familia es peor que ser rechazado. Algo dentro de mí se apagó después de eso. Durante semanas,
Me moví entre la escuela y la casa como un espectro. Comía en silencio. Hablaba lo mínimo. Algunos profesores empezaron a preguntarme si estaba bien. Les decía que estaba cansado. Me creían. Nadie sospecha del chico tranquilo. Incluso Javiera lo notó. Me llamó una noche. Su voz sonaba distinta, más tensa. Tomás, dime la verdad. ¿Qué te pasa? Estuve a punto de decirlo todo. Las pastillas. El dinero. Los correos falsos. La memoria USB. Pero dudé. Javiera era la única adulta que siempre me había creído. Si también ella me fallaba, no sabía si podría soportarlo. Así que mentí. Estoy bien, dije. Solo cansado. Hubo un silencio. ¿Seguro? Sí. Voy a estar bien. Cuando colgamos, miré la memoria USB otra vez. La había etiquetado como evidencia. Todo estaba ahí, ordenado, fechado, documentado. Durante semanas permaneció debajo de mi cama. Como una bomba silenciosa. Pero no la activé. Porque tener pruebas no te hace fuerte. Te da un arma. Y usarla requiere algo más que razón. Requiere estar preparado para lo que viene después. Así que esperé. Y mientras esperaba, empecé a reconstruirme. No fue intencional. Empezó con ordenar mi habitación, luego mis archivos, luego mi mente. Volví a algo que había dejado de lado, el arte digital. Dibujar se convirtió en un refugio, una forma de procesar todo sin tener que explicarlo en voz alta. Ahí, sin darme cuenta, empezó el verdadero cambio. Descargué una aplicación gratuita de dibujo en el portátil del colegio casi por impulso. Al principio no era más que una distracción, garabatos simples, líneas sin intención clara, formas que se repetían sin rumbo. Pero algo cambió. Poco a poco empecé a dedicarle más tiempo. Busqué tutoriales en YouTube, seguía ilustradores digitales, me uní a un foro en línea para principiantes donde la gente compartía avances, errores y consejos sin juzgar. Cada noche, las páginas de mi cuaderno, y luego la pantalla, comenzaron a llenarse de trazos con sentido, de personajes, de ideas. Y mientras dibujaba, empecé a reencontrarme conmigo mismo. No con la versión de mí que mis padres esperaban. Tampoco con la caricatura que Matías se divertía ridiculizando. Sino con ese yo silencioso, concentrado, curioso, el mismo que de niño se quedaba despierto hasta tarde imaginando historias solo porque hacerlo lo hacía sentir bien. El arte se convirtió en mi ancla. En lo único que me mantenía firme cuando todo lo demás parecía moverse en mi contra. Pero con el tiempo, también se transformó en algo más. En una herramienta. Un día, mientras experimentaba con diseño digital, creé un póster ficticio. Era exagerado, teatral, incluso un poco absurdo. Mostraba a un supuesto estudiante ejemplar que, en secreto, engañaba, copiaba y manipulaba a otros. Era claramente una sátira. Lo subí de forma anónima a un foro de memes del colegio usando una cuenta secundaria que nadie podía rastrear. No esperaba gran cosa. Pero explotó. Comentarios, teorías, bromas. Algunos empezaron a decir, suena demasiado a Matías, ¿no? Yo no respondí. No corregí a nadie. Solo observé. Ahí entendí algo fundamental, no necesitaba enfrentar a mi familia de frente. No tenía que gritar ni exigir explicaciones. Podía moverme en silencio. Podía construir algo al margen de su sistema, algo que no dependiera de que ellos me reconocieran o validaran mi existencia. Así que seguí adelante. Empecé a hacer pequeños trabajos como freelance bajo un nombre falso. Diseños simples para gente desconocida, fotos de perfil, banners para transmisiones, logotipos básicos. Al principio eran montos ridículos. $5 aquí, 10 allá. Pero no se trataba del dinero. Era la prueba. La confirmación de que mi tiempo, mi habilidad y mi enfoque tenían valor. De que yo tenía valor. Mientras tanto, en el colegio, el mundo cuidadosamente construido de Matías empezó a mostrar fisuras. Yo no era el único al que había utilizado. Una compañera llamada Rocío, inteligente, reservada, siempre correcta, quedó atrapada en una de sus manipulaciones. Él le pidió que le escribiera un trabajo de historia a cambio de ayudarla con matemáticas. Ella cumplió. Él desapareció. La dejó colgada. Rocío se lo contó a unas amigas. El rumor se expandió. Matías, como siempre, lo negó todo. Dijo que ella mentía porque él la había rechazado. El guión de siempre. Pero la semilla ya estaba plantada. Y yo me encargué de regarla desde las sombras. Diseñé otro póster. Esta vez más preciso. Incluí frases casi textuales que Matías había usado en mensajes que yo había visto y guardado. Cambié lo justo para que no pudieran vincularlo conmigo. Hazlo solo por mí, no es para tanto. Eres buena en eso, ayúdame. Nadie tiene que enterarse.
El meme volvió a incendiar el foro. Profesores empezaron a prestar atención. Uno de sus compañeros del equipo de fútbol lo acorraló en el pasillo, exigiendo explicaciones. Por primera vez, Matías se asustó. En casa se volvió irritable. Paranoico. Empezó a acusarme de vigilarlo. Una tarde, aprovechando que no estaba, revisó mi mochila. Esa noche me confrontó. ¿Dónde está tu teléfono? En mi bolsillo. Dámelo. ¿Para qué? Quiero revisar tus cuentas. Me negué. Sin levantar la voz. Él avanzó, inflando el pecho, intentando intimidarme. ¿Te crees listo? ¿Crees que puedes jugar conmigo? No retrocedí. Lo miré fijo. Otros mejores que tú lo intentaron. Vi el miedo. No porque yo hubiera hecho algo evidente, sino porque ya no tenía miedo de él. Y eso lo descolocó por completo. Desde ese momento supe que estaba cerca. El colegio comenzó a investigar varias infracciones al Código de Honor. El nombre de Matías apareció más de una vez. Sus notas bajaron. El entrenador lo dejó fuera de un partido hasta aclarar ciertas cosas. Mis padres no sabían ni la mitad, y Matías no pensaba contarles. Intentaba apagar el incendio solo, pero cada mentira que decía provocaba que alguien más saliera a contradecirlo. Yo seguía invisible, deslizándome por la casa como un fantasma. Hasta que recibí el mensaje que lo cambió todo. Era de Rocío. Sé que fuiste tú. Solo quería decirte gracias. Pase lo que pase, no estás solo. Leí ese mensaje durante mucho tiempo antes de responder. No estás sola tú tampoco. Solo espera. Esto aún no termina. No había terminado. Yo seguía construyendo, recopilando, esperando la pieza final. El momento en que la verdad no solo saliera a la luz, sino que estallara. Y cuando eso ocurriera, no habría forma de volver atrás. El poder tiene algo curioso, cuando llega de verdad, no hace ruido. No hubo un instante épico ni una revelación frente al espejo. El cambio fue gradual. Silencioso. Pero cuando llegó octubre, entendí que ya no era el chico que se sentaba en el suelo de su habitación después de ser acusado falsamente de robar unos audífonos. Me habían empujado, ignorado, culpado y enterrado bajo las mentiras de Matías. Y no solo había resistido. Había aprendido. Dejé de pedir que me vieran. Empecé a trabajar en la oscuridad. En silencio. Con control. El cambio en el colegio ya estaba en marcha. El nombre de Matías había perdido su brillo. Todo comenzó con el caso de Rocío, y yo amplié la grieta con cada empujón sutil, memes, rumores, citas anónimas, publicaciones imposibles de rastrear. Cada una sembraba duda. Cada una lo obligaba a correr detrás de los daños. Pero, sobre todo, cada una lo volvía más paranoico. No sabía quién estaba detrás. Y ahí estaba la ventaja. No estaba luchando en su terreno. Estaba jugando en el mío. Como una sombra en los pasillos. Aún así, si quería que todo terminara como debía terminar, tendría que dejar el anonimato en algún momento. Tendría que salir de las sombras y cerrar todo con un solo golpe, preciso y definitivo. Para eso, necesitaba estar preparado. Así que hice una lista. Fase 1, reunir absolutamente todo. Pasé horas cada noche compilando, ordenando y clasificando información. Profundicé en la memoria USB que había etiquetado como prueba A. Creé carpetas, subcarpetas, referencias cruzadas. Grabé pantallas de conversaciones, tomé fotos del material que Matías escondía en el garaje, guardé capturas del portal escolar, tareas entregadas tarde, excusas médicas falsas, registros de asistencia manipulados, caídas de calificaciones. Javiera me había enseñado años atrás a organizar archivos digitales cuando me cuidó un fin de semana y yo estaba obsesionado con clasificar dibujos animados descargados. Esa lección, absurda en su momento, resultó crucial ahora. El resultado fue un archivo impecable. Todo fechado. Etiquetado. Con marcas de tiempo. Imposible de negar. Fase 2. Hasta ese momento, todo lo había hecho solo. Observando, registrando, guardando pruebas en silencio. Pero entendí que ningún plan serio sobrevive sin aliados, y que seguir cargando todo yo solo me iba a debilitar. La primera persona en la que decidí confiar fue Rocío. No fue una decisión impulsiva. Rocío tenía razones legítimas para detestar a Matías, pero nunca la vi actuar desde la rabia. Tenía algo que escaseaba en ese entorno, criterio. No buscaba revancha ni reconocimiento. De hecho, al principio se resistía a involucrarse en cualquier cosa que sonara a bajar al mismo nivel. Eso cambió cuando comprendió cuán bajo había llegado él. Le mostré una versión cuidadosamente editada del archivo. Nombres ocultos, datos sensibles cubiertos, todo presentado de forma ordenada. Se sentó frente a la pantalla y pasó varios minutos sin decir palabra. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Volvía atrás,
ampliaba imágenes, releía conversaciones completas. El silencio se volvió incómodo. ¿Esto es real?, preguntó finalmente, sin mirarme. Sí, respondí. Todo. Y ni siquiera es lo peor. Levantó la vista lentamente. En su expresión había algo más que sorpresa. Era una mezcla de incredulidad, indignación y una creciente conciencia del alcance real del problema. ¿Qué pretendes hacer con esto? Respiré hondo antes de responder. Quiero que se caiga, dije. No solo aquí. Quiero que quienes lo protegieron tengan que enfrentar quién es realmente. Rocío no dudó. Entonces hazlo bien. Y no lo hagas solo. Ese fue el momento exacto en el que dejó de ser mi problema y pasó a convertirse en un plan real. Trabajamos durante días afinando cada detalle. Hicimos listas exhaustivas de personas afectadas por Matías, estudiantes presionados, docentes manipulados, entrenadores engañados. No pedimos castigos ni revancha. Pedimos hechos, pruebas, relatos verificables, capturas de pantalla con fechas, mensajes archivados, documentos guardados por precaución. Las respuestas comenzaron a llegar más rápido de lo que esperábamos. Un estudiante admitió que Matías le había ofrecido entradas para un concierto a cambio de escribirle un trabajo completo de química. Una alumna de segundo año contó cómo la amenazó para acceder a su cuenta académica. Una asistente docente confesó que ya había sido sorprendido plagiando, pero que la dirección prefirió ignorarlo para no arruinar su proyección deportiva. En cuestión de días, el archivo original quedó pequeño. Ya no era una carpeta. Era un expediente estructurado, con patrones claros, fechas, testigos y repeticiones imposibles de negar. Fase 3. Todo sistema tiene una grieta. Un punto exacto donde, si se ejerce presión con precisión, todo lo demás empieza a ceder. En el caso de Matías, ese punto era su beca. Llevaba meses hablando de ella. Una universidad privada, prestigiosa, selectiva. Un reclutador había asistido a 2 partidos suyos y dejó comentarios elogiosos. Mis padres estaban convencidos de que era solo cuestión de tiempo. Mi padre incluso enmarcó el folleto institucional y lo colgó en su oficina, como si el futuro ya estuviera sellado. No había una oferta formal aún, pero Matías aseguraba que la confirmación llegaría antes de terminar el semestre. Eso lo volvía vulnerable. Bastaba con que surgieran dudas serias en el momento adecuado para que todo se viniera abajo. No quería simplemente exponerlo públicamente. Quería golpear exactamente donde más le doliera, su proyección, su narrativa, la imagen que otros habían construido para él desde la infancia. Pero también sabía que tenía que protegerme. No podía permitir que el impacto me alcanzara a mí. Por eso creé una cuenta de correo completamente anónima. Rocío me ayudó a redactar el mensaje con un tono neutral, profesional y medido. Sin juicios personales. Sin exageraciones. Solo hechos documentados, presentados con respeto institucional. Adjuntamos pruebas organizadas, testimonios editados y material visual. Todos los nombres protegidos. Todo verificable. No enviamos nada todavía. No hasta que el terreno estuviera preparado. Fase 4. Mientras tanto, comencé a moverme dentro de la escuela. Sin confrontaciones. Sin acusaciones directas. Solo dejando caer pequeñas semillas. Rocío ayudó a difundir la idea de que pronto habría una revelación anónima. No detalles. No fechas exactas. Solo la insinuación de que algo estaba por salir a la luz. La curiosidad hizo el resto. Elegimos el 3 de noviembre con cuidado. 10 días antes de la reunión del comité de becas. En plena temporada de exámenes. Y apenas 2 días antes de que la empresa de mi padre patrocinara a Matías para un premio juvenil en una gala local. El contexto no podía ser más sensible. Fase 5. Lo que no esperaba era que Matías se diera cuenta antes de tiempo. Fue la noche del 28 de octubre. Yo estaba organizando la versión final del expediente cuando irrumpió en mi habitación sin llamar. Tenía el rostro desencajado, los ojos enrojecidos, las manos temblando de rabia contenida. «Has estado hablando con gente», dijo. «Con Rocío, con Martín, con Camila». «No he dicho nada», respondí con calma. Se acercó más. «Estás intentando arruinarme». Lo miré sin apartar la vista. «Robaste la tarjeta de papá», escupió. «Y aún así te perdonaron. Nadie te va a creer a ti». Me puse de pie lentamente. «¿Tienes miedo?», dije. Parpadeó. «Porque ya no controlas la historia». Apretó los dientes. No me golpeó. Se dio la vuelta y se fue. Cerré la puerta detrás de él con una calma que no sentía desde hacía semanas. Fase 6. El 3 de noviembre, durante la última clase, Rocío y yo dejamos memorias USB en los buzones de varios docentes, en el despacho del orientador y en el buzón anónimo de la dirección. Al mismo tiempo, enviamos el correo a la universidad.
Luego publiqué el enlace al expediente editado en el foro general de la escuela, acompañado de una sola frase. Esto es lo que se permitió durante años. Después, nos fuimos a casa. Esa noche, el silencio terminó. El enlace se compartió sin control. Los mensajes se multiplicaron. Capturas, comentarios, reacciones. No era sorpresa. Era confirmación. Un docente comentó de forma anónima. Esto explica demasiado. Me equivoqué al callar. Y supe que, pasara lo que pasara después, la verdad ya no podía volver a esconderse. La primera señal llegó cuando un estudiante deportista de otro equipo publicó un mensaje que se propagó como pólvora. Intentó chantajearme para que le entregara nuestro libro de jugadas. A la mañana siguiente, Matías no fue a la escuela. Yo tampoco. Me quedé en casa, en silencio, observando cómo todo empezaba a desmoronarse desde la distancia. No sentía ansiedad ni miedo. Solo una calma tensa, como si supiera que lo que venía era inevitable. Más tarde, mi padre recibió una llamada. Contestó desde su oficina. Al principio su voz sonaba confundida, luego firme, y finalmente cargada de una rabia que, por primera vez, no iba dirigida hacia mí, sino hacia Matías. Lo llamó para que bajara. Después vinieron los gritos, los pasos apresurados, puertas que se cerraban con fuerza, y finalmente, un silencio absoluto. No me moví. No tenía sentido hacerlo. Sabía que aquello no era el final, solo el instante previo a la caída completa. Permanecí sentado en mi cama, escuchando cómo el silencio se asentaba en la casa, pesado, como polvo después de un terremoto. Ya no había nada más que decir. Al menos, no por mi parte. Yo ya había hecho lo que tenía que hacer. Ahora les tocaba a ellos enfrentarse a lo que habían construido, y a todo lo que habían decidido ignorar durante años. Durante los 2 días siguientes, la casa se sintió como una sala de audiencias esperando un veredicto. Matías no salió de su habitación. Mi madre apenas me miraba. Y mi padre, que solía moverse por la casa como un director ejecutivo seguro de su imperio, ahora parecía reducido, silencioso, casi encogido. Lo escuché hablar por teléfono en varias ocasiones. Primero con el representante de la beca. Luego con el director de la escuela. Y una vez más con alguien cuya voz no reconocí, mientras murmuraba frases como de exposición legal y vergüenza total. No hice preguntas. No las necesitaba. El archivo había cumplido su función. La beca de Matías desapareció. La universidad ni siquiera dio explicaciones, solo un correo breve, impersonal, agradeciendo el material enviado. Al día siguiente, su oferta fue oficialmente revocada. La escuela no lo anunció públicamente, pero el rumor se expandió con rapidez. Para el lunes por la mañana, todos sabían que Matías estaba fuera del equipo, suspendido de manera indefinida, bajo revisión disciplinaria, y sin posibilidad de graduarse con honores. Lo peor para él no fue la sanción, sino el vacío. Nadie lo defendió. Ni profesores, ni entrenadores, ni siquiera esos amigos que antes lo rodeaban. Porque cuando la armadura finalmente se rompe, todos descubren que solo estaban escondiéndose detrás de ella. El día de la audiencia disciplinaria, mi padre llevó a Matías personalmente a la escuela. No me dirigió la palabra antes de salir. Mi madre tampoco. Permanecía en la cocina, lavando una taza de café que ya estaba limpia, una y otra vez, con las manos temblando lo suficiente como para que yo lo notara. Yo tampoco fui a la escuela ese día. Me fui a casa de mi tía Javiera. Abrió la puerta antes de que tocara, con una taza de té en la mano y una expresión que, por primera vez en mucho tiempo, me hizo sentir que no estaba cargando todo solo. Vi el archivo, me dijo mientras me hacía pasar. Rocío me lo envió. ¿Estás molesta?, pregunté. Se sentó frente a mí y me hizo un gesto para que hiciera lo mismo. Tomás, estoy orgullosa de ti. No supe qué responder. Sentí como algo pesado y desconocido subía desde el pecho. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba escuchar esas palabras hasta que las dijo. Solo, no quería que se salieran con la suya, murmuré. Ella asintió. No lo hicieron. Entonces me entregó una carta doblada. Era del consejo escolar. No estaba escrita a mano, era formal, impresa, institucional. Pero era real. Reconocían el manejo inadecuado de incidentes anteriores, especialmente el caso de Electrohub. Informaban que habían reabierto denuncias pasadas vinculadas a Matías y agradecían a los estudiantes que tuvieron el valor de presentar las pruebas. Esa carta significó algo para mí. Tal vez no para mis padres. Tal vez no para Matías. Pero para mí fue validación. No era una sombra más en esa casa. Tenía voz. Y ahora todos lo sabían. Cuando regresé a casa esa tarde, el silencio seguía ahí, pero era distinto. Ya no era un silencio de juicio, sino uno más profundo, casi funerario. Encontré a mi padre sentado en la mesa de la cocina,
con las manos entrelazadas, mirando al vacío. Siéntate, me dijo. Lo hice. Por primera vez en mi vida. Acabamos de volver de la audiencia, dijo lentamente. Matías ha sido expulsado. Esperé. No sentí alegría, ni alivio. Solo quietud. Admitió casi todo, continuó. Dijo que se sentía presionado, que no creyó que lo descubrirían. También nos preguntaron cómo no nos dimos cuenta antes, cómo permitimos que esto continuara tanto tiempo. Y la verdad es que, se quedó en silencio. No quisimos darnos cuenta. Ahí estaba. La confesión. Me miró. No con enojo, sino con cansancio. Nunca fuiste el problema, Tomás. Debería haber sido una victoria. No lo fue. Me dejaste creer que sí lo era, respondí con calma. Lo sé. Me levanté. ¿Eso es todo? No, dijo, sorprendiéndome. Hay algo más. Sacó un sobre y lo deslizó hacia mí. Dentro había un cheque. $10.000. ¿Qué es esto? Tu madre y yo hablamos. No podemos deshacer lo que hicimos, pero queremos invertir en tu futuro. Clases, arte, viajes, lo que decidas. Miré el cheque, luego a él. ¿Crees que esto lo equilibra todo? No, respondió. Creo que es un comienzo. Tomé el cheque, no por el dinero, sino por lo que representaba. El reconocimiento. Yo decidiría qué significaba. No ellos. La puerta del cuarto de Matías permaneció cerrada durante semanas. No volvió a la escuela. Apenas salía. Escuché a mis padres intentar inscribirlo en programas alternativos, tratando de salvar lo que quedaba de su historial académico. Pero el brillo se había ido. El hijo dorado se había consumido, y la casa ya no era la misma. No mejor aún, pero sí más silenciosa. En los meses siguientes, seguí dibujando. Abrí un sitio web bajo un seudónimo y empecé a mostrar mi trabajo. Vendí impresiones, acepté encargos más grandes. Incluso aparecí en un pequeño blog de arte digital. Seguía siendo estudiante, pero por primera vez sentía que tenía algo propio, un espacio que nadie podía arrebatar ni manipular. Seguí cerca de Rocío. No éramos pareja, pero se convirtió en ese tipo de amiga que no se suelta. La que te ve antes de que el mundo lo haga. Y Javiera dejó de ser solo una tía. Fue una aliada en la reconstrucción. Me ayudó a abrir una cuenta bancaria separada, me aconsejó sobre impuestos y contratos. Me trató como alguien con futuro, no como un problema invisible. Mis padres se suavizaron con el tiempo. Mi madre se disculpó, de manera torpe, entre lágrimas. Como lo hacen quienes han estado equivocados demasiado tiempo y no saben cómo empezar a hacerlo bien. Acepté la disculpa. Pero no olvidé. Perdonar no es borrar. Matías nunca pidió perdón. En diciembre se fue a un internado lejano. No nos despedimos. Pero antes de irse, hizo algo inesperado. Deslizó un sobre bajo mi puerta. Dentro había un dibujo mío, antiguo, de cuando tenía 10 años, un robot sosteniendo una espada rota frente a un castillo en ruinas. En el reverso, escribió una sola frase. Siempre fuiste mejor construyendo cosas. No era una disculpa. Pero era algo. Y a veces, eso basta. Ahora, casi un año después, camino por los mismos pasillos que Matías dominó alguna vez. Y la gente me ve distinto. No porque destruya a alguien, sino porque me mantuve firme cuando nadie más lo hizo. Porque me negué a dejar la verdad enterrada. Porque recordé a todos algo simple. El chico callado también está observando. Y al final, lo único que siempre quise no fue venganza. Fue ser escuchado.